Lucas capítulo 19. Vamos a leer Lucas capítulo 19, del versículo 28 al versículo 31. Cuando todos lo tengan, decimos amén para que podamos leer juntos. Si alguien a tu lado no tiene una Biblia, puedes acercarle la tuya para que podamos leer todos. Y si no puede o no tiene la Biblia en su mano, puede verlo en la pantalla en la parte de arriba para que leamos juntos el texto bíblico Lucas 19, 28 al 31. Amén. La palabra del Señor dice así: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Pero hoy quiero que meditemos lo que Jesús hizo un día como hoy, hace un poco más de 2000 años. Y es lo que en la Biblia se le conoce como la entrada triunfal en Jerusalén. Jesucristo vino a este mundo, se manifestó, siendo Dios y en forma de Dios. Dice la palabra del Señor que se despojó a sí mismo, dejó esa forma de gloria que Él tenía y se hizo en un cuerpo humano y habitó entre nosotros. Y fue hasta los 30 años que Él se bautiza e inicia un ministerio, el cual era compartir un mensaje que el Padre le encargó para que Él lo diera al mundo. En aquel momento Él predicó el mensaje en Jerusalén, Galilea, a veces fue a Samaria, Judea, Betfage, Betania, a varias ciudades, a varias aldeas de Israel. Pero cuando se acercaba la fecha, una semana antes, un domingo antes de resucitar, Jesús hizo una entrada preciosa a Israel. Pero ¿sabe algo? Lo glorioso de esta reflexión es que Jesucristo no pegó pancartas, Jesucristo no repartió volantes diciendo: voy a entrar a Israel el domingo por la mañana. Lo glorioso de esta entrada es que no hubo nada preparado con un afán de presentar a Jesús como rey. No hubo una organización, no hubo una planeación, no hubo un grupo de personas anunciando o avisando a la gente. No, simplemente Jesús iba a entrar a Jerusalén, y dice la Biblia, aquí en el versículo, dicho Él estas cosas, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió a 2 discípulos. Y les dijo: vayan delante y enfrente, y al entrar a la aldea hallaréis en ella un pollino atado. Un pollino es un asno, pero la palabra pollino es decir un asno salvaje, un asno que nadie ha montado. Los que saben un poco acerca de amansar animales, los más difíciles son los caballos de amansar. Pero dicen que los burritos, aunque son tan pequeños, reparan más difícil y más duro que un caballo. Se ven tan pequeñitos, cualquiera pensaría que se amansan más fácil, pero no, son más difíciles de amansar para poder montarlos. Pero Jesucristo resalta lo que decía la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9. He aquí tu rey viene, oh Sión, humilde, sencillo, montado en un pollino, en un asnito sin amansar. Un asnito, dice Jesucristo, quien nadie, ningún hombre ha montado jamás. Mire qué detalles. Y dice la palabra del Señor: desatadlo y traedlo. Y si alguien te preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como Él les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: hey, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. O sea, no hubo ningún altercado, no hubo ningún problema. Solo respondieron las palabras clave de Jesús, y los dueños dijeron: ah, pues está bien, llévenselo. Se llevan el asno, y dice, ellos dijeron: porque el Señor lo necesita, y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Habiendo echado los mantos, el asnito no tenía una montura puesta encima, nada, solo
tomaron sus mantos, lo pusieron sobre el pollino para hacer cómodo el viaje a Jesús, y suben a Jesús en el pollino, y el pollino, como si el más avanzado del mundo, caminó con Jesús sobre sus lomos y nunca replicó nada, y nunca dijo nada, solo caminó y llevó a Jesús hasta su lugar. Pero acontece algo precioso aquí. Dice, cuando llegaba cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, cuando dice multitud, ya no incluye solo a los 12, sino a todos los que alguna vez durante el ministerio de Jesucristo lo habían seguido, habían andado con él. Dice que todos sus discípulos se agolparon la multitud gozándose, y viendo a Jesús llegar a Jerusalén, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Este canto estaba en el Salmo 118. Desde allá ese canto se hizo presente aquí en esta escena. Lo hermoso de todo esto es que usted no ve a Jesús ni a los discípulos organizando una entrada así. El Evangelio de Marcos y Mateo mencionan cómo fue esa escena. Dicen que la gente gritaba: Hosana al Rey que vive, Hosana al Altísimo, y gritaban y alababan a Dios. Se hizo un alboroto. Cuando la gente ve llegar a Jesús, Jesús estuvo fuera de la ciudad varios días. Cuando lo ven llegar, la gente empieza a alabar al Señor y empiezan a proclamarlo Rey en ese momento. El tema que le quiero compartir hoy se titula El Rey Jesús, porque aquel pequeño hombre sencillo, humilde, que solo traía unas sandalias de cuero, que no traía nada superior o glamuroso, sino el más sencillo de todos, el que la gente pensó que no era rey porque no tenía ni dinero ni un ejército detrás de él. Él era el verdadero rey de Israel. Él era el Rey de reyes y Señor de señores, que es proclamado más tarde en el libro de Apocalipsis. Era él. Ahora mire algo. Resulta que su nación, los israelitas, no lo reconocen como el rey, no entienden lo que está pasando, pero sus seguidores sí. Los seguidores sí sabían. Yo creo que entre esa multitud estaba la mujer samaritana, aquella que habló con Jesús en el pozo, aquella que dijo: tú eres el Cristo. Y fue corriendo a su familia, a su gente en su ciudad, le dijo: señores, hemos hallado al Cristo, al profeta de Dios, allá está, vengan, corran. Ahí estuvo aquel endemoniado gadareno, que cuando fue liberado fue a su casa y contó las maravillas y dijo: yo estaba por años allí endemoniado en los panteones, entre las tumbas, entre los sepulcros, me paseaba, allí vivía. Y ese hombre contaba su vida y su testimonio. Ahí estaban todos: los leprosos que fueron curados, los ciegos que vieron, ahí estaban los cojos que caminaron, los paralíticos que se levantaron. Había una multitud de gente agradecida porque sabían quién era Él. Siempre en la vida habrá un grupo de personas que reconocerá a Dios como lo que es, y otro grupo que argumentará cosas en contra de nuestro Dios maravilloso y poderoso. Mientras unos glorifican a Dios, dice el versículo 38, que la gente decía: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: también había en la multitud gente que no creía en Jesús, gente que estaba espiando a ver qué estaba pasando, cuál era el alboroto. Solo querían enterarse de la noticia para publicarla en Facebook. Solo estaban mirando y escuchando. Dice: entonces dijeron los fariseos: maestro, reprenda a tus discípulos. ¿Por qué querían que le reprendiera? Porque los fariseos tenían muchísimo temor del gobierno romano, sí, de los líderes, Herodes y de todos ellos. Tenían muchísimo miedo. Como Herodes era el gobernante, si entre los judíos se proclamaba a alguien como rey, entonces Herodes tenía autoridad para mandar su ejército y apresar o incluso matar a todo el que proclamara rey a alguien más. Los fariseos no están allí
porque digan, a ver, están haciendo mucho ruido y no me dejan escuchar a Cristo. Están haciendo mucho ruido y no puedo oír el mensaje de Jesús. No, no, no. Los fariseos están allí callando a la multitud por miedo, número uno. Y número dos, porque para ellos Jesús no era rey. Pero tú y yo que sabemos quién es nuestro rey, lo alabamos donde sea y sin temor. Esa multitud de gente que alabó a Jesucristo y gritaron, bendito el rey que viene, sabían perfectamente bien en su cultura que alabar a Jesús en público y llamarlo rey era un problema político, social y religioso. Era un problema, porque políticamente Roma los aplastaba. ¿Sí? Religiosamente, en la religión de los fariseos o de los judíos, no se creía que Jesús fuera el Mesías. Y socialmente, porque había un rechazo, un conflicto social muy grande en Israel. Miles seguían a Jesús y otros miles no creían que Él era el Cristo. Pero cuando tú y yo reconocemos a nuestro Salvador, no importa el entorno, no importan las amenazas del mundo, no importa lo que la gente te diga o lo que te digan tus amigos o lo que la sociedad opine de tu nueva conducta de fe. No importa eso, lo que nos importa es alabar a nuestro Dios, darle gloria a nuestro Dios, darle honra. Vienen corriendo a Jesucristo, reprende a tus discípulos. Están haciendo mucho ruido y te están llamando rey, cállalos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos se callaran, las piedras clamarían. Si ellos se callan, el de las rocas mi Padre va a levantar una adoración poderosa. Me encanta ver lo que está pasando el domingo antes de que Jesús sea crucificado el viernes. Me encanta ver porque el domingo toda la gente lo alaba, toda la gente lo adora, hablando de los que le siguen. Pero otra mitad de la ciudad, o quizás más de la mitad de la ciudad, están molestos porque Cristo viene entrando como un rey. Pero Él, le repito, Él no organizó esa entrada. ¿Sabe qué pasó? Todo esto fue para que se cumpliera lo que decía la palabra de Dios. Esto solamente fue un cumplimiento. Miren lo que dice Marcos. Marcos capítulo 11. Marcos narra la misma escena y agrega otros detallitos. Dice, cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé o Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Es la misma escena. ¿Sí? Le preguntan, ¿por qué hacéis eso? Decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Mire que Jesús lo pidió prestado, pero lo iba a devolver. Eso habla de su nobleza, de su temor. Dice, fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos le dijeron, Jesús nos mandó que lo hagamos, y los dejaron. Dice, trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino. Acá dice que no solamente ponen mantos en el asnito, sino que ponen mantos en el camino donde Jesús va a pasar con el asno. Empiezan a cubrir el camino de mantos, todo el camino, desde el Monte de los Olivos hasta Jerusalén. Eso indica, no solamente creen que es el Hijo de Dios, no solamente creen que es el Salvador, sino creen que es un rey. Y esa palabra, esa parte de Jesús, muy poco fue alabada en la tierra mientras Él vivió. Muchos lo alabaron como sanador, como profeta, pero muy pocos como rey. Y ¿sabe algo? Ese era el perfil de Jesús, un rey. Él es el rey, el Señor. Y qué hermoso ver que la gente, mire, yo me sorprendo de esto porque Él no organiza nada, pero la gente, dice en la Biblia que la gente empezó a poner, dice, y echaron sobre el asno sus mantos y se sentó sobre él. 8. Marcos 11:8. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Si no tengo manto, aunque sea una hojita, pongo aquí de una rama de un árbol. Era indicando, siempre se ve en las grandes desfiles de realezas o de todo, que les ponen una alfombra roja. La de Cristo fue una alfombra más sencilla, pero indicaba la entrada de alguien muy importante. Yo creo que esta entrada ni a Herodes se la hacían. Qué hermoso ver a la gente reconociendo a Jesús como el Rey. Y es lo que Dios espera de ti y de mí. ¿Cómo estamos viendo a Jesús? ¿Cómo lo reconocemos? ¿Cómo lo identificamos?
Porque creer que Jesús sana porque sana enfermos es un sanador, pero verlo como el Rey, como el Hijo de David, Hosana, al que viene en el nombre del Señor, verlo como el enviado de Dios, era algo más importante todavía. Jesucristo se manifiesta ese día y es creído. La gente cree en Él. Ese es el Rey de los judíos, ese es el Rey, el Salvador, es creído. Dice la palabra del Señor en Lucas 19, versículo 30. Cuando aquella familia ve que están tomando su asno y los discípulos dicen, es que el Señor lo necesita, y ellos no rehúsan prestar su asno, ellos no dicen, oye, es que el asno nunca ha sido montado, no. Lo dan, es porque esa gente, la gente que apoyó ese día, la gente que se manifestó a favor de Jesús, eran creyentes. Eran personas que ya habían creído, que reconocían a Jesús. Así que este rey no solamente es reconocido como rey, sino que es creído, creen en él porque saben que tiene una identidad más allá de un hombre que es rey, sino una identidad divina. Es Dios en la tierra. Creen. La gente acepta lo que Jesús dijo, lo aceptaron y dijeron, verdaderamente este hombre es Dios, es el Hijo de Dios. La gente colaboró, nadie rehusó, los dueños del asno lo prestaron, fue creído. También vemos que es alabado, Hosana, y lo vemos también rechazado. Ahora, nosotros tenemos hoy que definir, hoy la humanidad tiene que definir su posición. Tenemos que organizar nuestra vida y pensar, ¿qué hago yo? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué es Jesús para mí? ¿Es un simple profeta? ¿Es un hombre que hace milagros? ¿Es rey? ¿Es Dios? ¿Qué es Jesús para mí? Tengo que definir, porque esta multitud, de la definición que tomaron este día, dependió su futuro. Porque esa misma semana Jesús es arrestado, es crucificado, es muerto. ¿Y qué pasa con toda la gente que queda? Con todos los que están sobre la ciudad y que el domingo lo adoraron. ¿Qué pasó el próximo domingo? ¿Qué pasó las siguientes semanas? ¿Qué pasó los siguientes meses? La fe tiene un poder sobrenatural. La fe no solo te hace reconocer a Dios, la fe te hace obedecer a Dios. La fe no solo te hace alabar a Dios cuando es un día agradable, la fe te hace alabar a Dios aún cuando estás en medio de una tormenta. Jesús fue recibido como un rey, pero ¿cuántos pudieron continuar con esa alabanza? ¿Cuántos pudieron continuar con una vida de reconocimiento? ¿Cuántos siguieron tirando su manto en el camino para Jesús? ¿Cuántos siguieron disponiendo? ¿Cuántos quieren seguir disponiendo de su asno para Jesús? ¿Cuántos quieren seguir cortando ramas y adorando a Jesús? ¿Cuántos quieren seguir gritando aunque la gente lo calle? ¿Cuántos quieren? Porque este acto del domingo que pasó, esto que sucedió el domingo cuando Cristo entra a Jerusalén, es la vida que el Señor quería que la gente tuviera todos los días, pero precisamente todos los domingos. Le voy a decir por qué. Porque desde que Cristo resucitó el domingo siguiente, es decir, Cristo entra a Jerusalén, la entrada triunfal es un domingo, el siguiente domingo Él resucita, y a partir de allí usted ve en la Biblia, todo el libro de Hechos, usted ve en la Biblia que los discípulos se reunían el primer día de la semana a orar y a alabar a Dios y a cantar y a celebrar. Desde hace 2000 años atrás, los creyentes, los que reconocieron a Jesús como el Rey, como el Mesías, como el Salvador, como Dios en la tierra, hasta el día de hoy, después de 2000 años, cada domingo la gente sigue creyendo y sigue alabando y sigue celebrando al verdadero Rey y Salvador Jesucristo. Eso no se va a detener. Porque Cristo es el centro, Cristo es el propósito, Cristo es el motivo por el cual tú y yo nos reunimos en un lugar y adoramos a Dios y cantamos y decimos, Él es Rey. Dice la palabra del Señor en Zacarías, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Hija de Sión es Jerusalén. La hija de Sión es Jerusalén. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna.
O sea que esto era una profecía que estaba en el libro de Zacarías y se cumple en el tiempo de Jesús. Y mire que Mateo 21 hace referencia a esta profecía. Lo que sucedió ese día era el cumplimiento de la profecía. He aquí tu rey viene. La pregunta es, ¿estaba Israel? La profecía se cumplió, pero ¿estaba Israel cumpliendo su parte? ¿Estaba Israel allí alabando a Dios? No, estaban solo los que creyeron, los discípulos de Cristo. Solo los discípulos se amontonaron, pero Israel como nación, no. Ellos nunca creyeron. Ellos incluso fueron los que votaron el día que estaba Jesús arrestado y que Pilato y Herodes lo estuvieron presentando al público y preguntaron, hey, ¿qué hacemos con este hombre? Y todos gritaron, crucifícale. Israel lo mandó a crucificar. Los discípulos creyeron en él, pero Israel no. Ahora quiero que ustedes vean cómo la Biblia describe la profecía y dice, he aquí tu rey vendrá a ti. Esta profecía, el que la leyó tendría que haber sabido que el día que Jesús entró se estaba cumpliendo Zacarías 9:9. Justo y salvador, humilde y cabalgando en un asno sobre un pollino hijo de asna. Este animalito que Jesús escogió era para resaltar la humildad de este rey. No traía el mejor de los caballos árabes, que son los más finos, se consideran que son los más finos. Él no vino en un caballo árabe finísimo montado a Israel. Él vino en un asno, hijo de asna, pollino, sin ser amansado. Por primera vez Él lo montó. Esta profecía en Mateo 21, si leemos con calma, miren lo que dice Mateo 21, 21:4. Es la misma narración, lo mismo. Jesús manda por el pollino, lo traen, Él se monta, la gente lo alaba, tiran mantos. Pero miren el detalle que hay aquí en Mateo 21, versículo 4 y 5. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Para qué pasó todo eso? ¿Por qué la gente se amontonó? ¿Por qué hubieron palmas y mantos? ¿Por qué hubo una gritería? ¿Por qué hubo una aglomeración de gente e hicieron una bienvenida como al rey más digno del mundo? Era una profecía, era un cumplimiento, tenía que suceder tal cual. Y no solo lo que tuviera que acontecer, sino porque Cristo era verdaderamente el rey de los judíos. Él era el rey. Ahora, el punto es que después de este día, toda la gente cambió. Todos cambiaron. ¿Sabe cuántos se mantuvieron en la línea, en la actitud correcta? Solo 120 personas. De acuerdo a Hechos capítulo 2, dice que estaban reunidos en número como de 120, estaban adorando a Dios, estaban buscando de Dios. Y el día de Pentecostés, que por cierto el día de Pentecostés es un domingo, ese día el Espíritu de Dios descendió y llenó a toda la iglesia de Cristo Jesús. ¿Cuántos eran? 120 personas. Cuando todos se amontonan para hacer algo, es fácil entre un montón meterse y decir, y levantar la mano, pero ¿qué tal a solas? ¿Qué tal cuando vienen los problemas, las circunstancias? ¿Sigues viendo a Jesús como tu rey, como el rey de tu vida? ¿Sigues entregando a Jesús lo que Él te pida? Aunque parezca raro, insignificante o imposible, ¿lo sigues entregando a Dios? Él entra como un rey, es recibido como un rey, pero faltó que la gente siguiera viviendo como el rey que Él era, o viviendo para el rey que Él era. Nosotros hoy día tenemos que analizar eso en nuestra vida. Porque este tiempo no es solo para recordar que Jesús murió, es para recordar cómo estoy yo reaccionando, cómo estoy yo caminando ante ese rey y ante la obra que ese rey hizo. Amén. Tenemos que continuar dando esa honra, ese honor al Señor. Quitarnos el manto, que el manto era parte del vestido de las personas de aquel tiempo. Quitarnos el manto y ponerlo en el camino es dar honor, es honrar a Dios, es honrar a Jesús. Es no avergonzarnos de Él ante el mundo. Es creer lo que la palabra dice sin hacer lo que el mundo piensa que es correcto, sino obedecer a Dios. Eso es tirar tu manto y reconocerlo como rey. Cortar ramas representa
romper tu naturaleza y rendirle a los pies de Dios. Que tu vida natural, tu naturaleza humana honre a Dios. Que tu cuerpo honre a Dios. Eso es reconocer a Jesús como Rey. Ese reconocimiento glorioso hoy tenemos que seguirlo viviendo, porque de esa forma alabamos a Dios. ¿Y sabe qué? Si nosotros no lo hacemos, Dios hará que las piedras lo alaben. Si tú y yo no alabamos a Dios, Él no se preocupa. Él hará milagros y otros van a adorarlo. Habrá otros más incrédulos y más duros que hoy se vean, que el día de mañana serán más creyentes que tú y que yo. Pero por mientras, hoy tenemos tú y yo que decidir: Señor, si voy a creer que tú eres el Hijo de Dios, si voy a creer que eres el Rey, si voy a creer que eres el Salvador del mundo, yo voy a verte como tal, pero voy a vivir manifestando mi fe al mundo. Viviré diciéndole al mundo que para mí tú eres el Rey. Aquella gente que paró en el camino y cantó, no le importó que lo arrestaran. Aquella gente que se quitó el manto, no le importó que terminara todo sucio y pisoteado, porque eso representa entregar tu vida a Dios y dejar que Él domine y controle tu vida, tu naturaleza. Las palabras que dicen en Lucas son muy hermosas. Dice la gente: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Sabían de dónde venía, la procedencia. La gente sabía que la procedencia de Jesús no era terrenal totalmente. Había nacido en la tierra, se había formado en el vientre de María, sí, pero sabían que venía del cielo, sabían que era de Dios, sabían que era Dios hecho carne. Lo sabían. Y tú y yo tenemos que reconocer esa parte de Él. Cristo es Rey, debemos de honrarlo. Cristo es Dios, tenemos que temerle. Cristo es Salvador, tenemos que creerle, porque dice: el que creyere será salvo. Tenemos que creerle. Dice Romanos 10, 9 y 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario no solamente creer, también con mis labios confesar que Él es Dios. Cuando tu voluntad la pones en segundo plano y haces la voluntad de Dios. O sea que esto no es asunto de religión. Esto es un asunto de una forma de vida. Es cómo vivimos para Dios. No solamente honrar a Dios y decir: Él es Rey, sí, el Rey que viene, sí. Ahora necesitamos, dice, encontrar, descubrir cuál es la voluntad de Dios y hacerla. Por eso la iglesia, los 120, se quedaron en un lugar. Consiguieron una casa, un aposento, un cuarto amplio donde estaban todos reunidos. Era sin duda una casa grande. Había 120 personas. Y se quedaron allí durante 10 días orando y clamando a Dios, buscando a Dios. ¿Por qué? Porque querían sentir y encontrar cuál era la voluntad de Dios. Cristo resucita, se aparece a los discípulos durante 40 días, les habla, les anuncia, les da confirmaciones para que la fe de ellos no mengüe. Así que cumplen ellos los 50 días, pero están 10 días solo orando y ayunando, buscando de Dios, porque ¿qué querían? Entender la voluntad de Dios. Porque ahora la iglesia, ya Jesús no está en la tierra, ahora se queda la iglesia, los creyentes, y ahora ellos tienen que vivir una vida que siga haciendo lo que hicieron aquel día domingo cuando Jesús entró a la ciudad. Ahora ellos tienen que vivir una vida anunciando a Dios, teniendo temor de Dios, sirviendo a Dios, predicando el mensaje, hablando de ese Rey, de ese Salvador, cumpliendo lo que Jesús le dijo antes de ascender al cielo. Después de resucitar, Cristo le dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero quédense aquí, oren, busquen, hasta que sean llenos del Espíritu Santo, hasta que reciban el poder de Dios para que puedan hacer esta obra. Tú y yo necesitamos ponernos en las manos de Dios y decir: Señor, yo sé que tú viniste a este mundo hace más de 2000 años y diste tu vida por nosotros. Necesito entender cuál fue el propósito de eso. Quizás lo sabemos, lo hemos escuchado, pero hoy solo le invito a reflexionar eso. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué puedo hacer para agradarte? ¿Qué debo hacer para cumplir tu propósito? ¿Qué debo hacer para que otros también crean en Jesús así como yo creo en ti? Para que otros teman de ti como yo temo de ti. ¿Qué debo hacer? El asno dijo: yo me someto a Dios y hago su voluntad. Voy donde Él quiera que yo vaya, aunque nunca me han montado. Se sometió. Es una gran enseñanza para nosotros. Y hoy tú y yo tenemos que continuar, la iglesia tiene que continuar con esta vida de reconocimiento, de honra, de humildad, de sometimiento. Dice la Biblia: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Tenemos un enemigo, pero hay una forma de vencerlo y es sometiéndonos a Dios.
Que nuestra vida cada día, hermano, cada día sea una alabanza como la que se escuchó ese domingo allá en Jerusalén. Que cada día tu forma de vivir, tu forma de creer, tu forma de actuar, tu forma de honrar a Dios sea una alabanza pura delante de Dios. Déselo fuerte al Señor. Para terminar, quiero leer en Lucas 19, cuando Cristo dice en el 40, os digo que si estos se callan, las piedras clamarían. En el 41 dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Oh, esto es lo difícil. Esta es la parte que nos debería de conmover. Al llegar cerca, ¿a dónde iba él? Iba a Jerusalén. Iba en el Monte de los Olivos, bajando la montaña, y desde la parte alta del monte, él ve la ciudad de Jerusalén, y viendo dice, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Qué lamentable que unos cuantos gritaban, el rey que viene, bendito el rey que viene, hosana al rey que viene, el hijo de David. Pero otros estaban en su casa callados, enojados, incrédulos, rechazando a Jesús, sin creer en Él, inventando cuestiones necias. Es un hombre, está endemoniado, tiene demonios. Recuerden que eso decía la gente de Israel. Pero Cristo al ver la ciudad llora. Desde el monte la ve y llora, dice el 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella y dijo, oh, si también tú. Porque ¿quiénes estaban conociendo y reconociendo a Jesús? Los de otras ciudades. Pero ellos no. Los reconocían los de Betfage, los de Betania. Pero los de Israel no, dice, los de Jerusalén no, dice, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. En otras palabras, si tú entendieras, Israel, lo que en este día está aconteciendo, el cumplimiento profético de Zacarías que hoy está pasando, y si tú entendieras que lo que hoy sucede es para tu bien, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Sabe qué es lo más triste de esta historia? Que el hombre hoy todavía diga, Jesús no es Dios. A mí no me interesa la Biblia. Otros dicen, no, yo sé que Dios existe y creo en Él, pero yo aquí en mi casa hago mi vida y me porto bien nada más y listo. No quiero compromiso con nada. Y así tenemos un sinfín de puntos de vista. Pero Cristo llora por ti. Cristo llora por la humanidad. Cristo llora por cada persona que en su corazón no cree en Él y no quiere rendir su vida a Él. Él llora por ti. Porque ¿sabe qué dice Jesús? Lo mismo que dijo de Israel. Si tú conocieras lo que Dios quiere hacer por ti y la paz que quiere darte, hace tiempo que hubieras abierto tu corazón a Él. Pero como no lo quieres hacer, dice Jesús, mas ahora está encubierto de tus ojos. Cuando yo acepté a Cristo a la edad de 14 años, pero me bauticé a los 15 años de edad, cuando yo lo hice y empecé a entender las cosas y empecé a buscar de Dios y a leer la Biblia, que es lo más importante, es bueno leer. En nuestro país no está muy cultivada la cultura de leer, pero cuando usted lee la Biblia, que es el libro más importante de todos los libros, ella le enseña a usted muchas cosas. Y yo decía, ¿por qué no empecé a buscar a Dios antes? Y apenas tenía 14, 15 años de edad. Cuando conocemos a Cristo de corazón y Él se revela en nuestras vidas y nos revela sus propósitos, sus planes que tiene para con nosotros, que son de bien y no de mal, decimos, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no busqué a Dios antes? Si yo que tenía una vida corta, joven, yo no había tomado muchas decisiones todavía en mi vida, apenas estaba iniciando, y yo decía, ¿por qué no empecé antes? Imagínense qué siente un hombre o una mujer cuando conocen a Dios más adelante, de 30, de 40 años. Decimos, no, lo hubiera conocido antes, me hubiera evitado tantos errores, tantas dificultades, porque Jesús está tan preocupado por Israel, porque Israel no quiere creer en Él. Y Él dice, oh, si también tú conocieses, a lo menos este tu día, era el día de Israel. Si Israel ese día hubiera visto a Jesús como rey y lo hubieran adorado como rey y se hubieran vuelto a Él para adorarlo y creer en Él, ese día se cumplía la profecía de toda la Biblia. Israel hubiera sido convertida en la nación
más poderosa del mundo, Cristo hubiera reinado sobre ella 1000 años y se hubiera acabado todo el tiempo profético y ya hoy aquí nosotros no estuviéramos. Pero sabe, por amor a ti, dice la Biblia en Romanos 10, capítulo 10 y capítulo 11, dice que por amor a nosotros, Dios permitió que Israel se endureciera. Porque al endurecerse ellos, entonces Dios voltea su gracia y su amor hacia el resto de las naciones. Gracias a que Israel rechazó a Jesús ese día, esa semana, esos 7 días fueron cruciales en la historia de la humanidad. Gracias a que Israel rechaza a Jesús, Dios permite que todo el mundo tenga la oportunidad de ser salvo de la condenación eterna. Cuando Cristo murió, ya no solo murió por Israel, murió por todas las naciones. Cuando Cristo murió, también murió por ti, dice la palabra de Dios en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Cristo murió, pensaba en ti. Y hoy el Señor te dice, si supieras lo que hoy es para tu día, lo que hoy tengo para ti, entonces entenderías el propósito divino. Abre tu corazón a Jesús. Estamos en días en los que nuestro corazón debe abrirse a Dios y creer en Él totalmente. Porque están cambiando la cultura social, están cambiando la cultura religiosa. Y dentro de no mucho tiempo toda la gente negará a Dios. No falta mucho para que en esta tierra se propague una plaga, un pensamiento psicológico en el cual se haga ver a Dios como una gran falsedad. Y el hombre alabe lo que siempre ha querido al mismo hombre. Nos falta mucho. Por eso hoy que tenemos oportunidad, abramos nuestro corazón a Dios y busquemos al Señor. Y démosle a Él el lugar que Él se merece. Él es Rey. ¿Cuántos creen que Jesús es el Rey? Amén. Póngase de pie. Póngase de pie, vamos a orar a Dios y vamos a darle nuestra vida a ese Rey maravilloso, el cual solo quiere bendecirte, solo quiere limpiar tus pecados, perdonarte y darte vida eterna.